Buenas noches, esta es la penúltima entrega de Cómo perderlo todo en voz alta. Es el día 37 de lectura. Ahora sí, los últimos tres capítulos, hoy y mañana, de la novela, que en un primer momento 38 días sonaría mucho, pero se acabaron muy pronto. Hola Carolina, ¿cómo estás? Estás saludando todo el mundo. Ahí vi a Salomé Paz, a Carolina, a Luzca Santos, a Angélica Tello. Bueno, una cantidad de personas que han estado todas las noches en estas lecturas que realmente han sido un privilegio. Catalina Silva está, Leonardo Sierra, Sandra, en fin, una cantidad de gente magnífica. Realmente ha sido un privilegio escuchar todas estas voces y reunir a toda esta gente. Hoy seguimos en la situación del profesor Pizarro, que vuelve a caer en la trampa de las redes, y para eso la lectura la va a hacer una de las favoritas lectoras de estas dos lecturas en voz alta, Simona Sánchez, que además es un talento para todo, una de esas personas que pueden con todo, y va a ser una felicidad. De nuevo, aquí va a entrar, yo creo, en cualquier momento. Esto siempre es sorpresivo. Hola, Hola, ¿qué es esta felicidad tan grande? la mía que me tengas ahí enlistada para Eres, estos finales. eres una de las grandes favoritas de la lectura pasada y en general, de todo. Emilio, en realidad, fue el que ahí cosechó seguidores. Eso subió muchos puntos, hay que decirlo, pero además fue como un Guinness Record, fue una cosa que nadie había hecho. Va a tocar inscribirse ahí a los Guinness. Lectura con bebé. Lectura multitask, Exacto, maternotask. exacto. Pero sí, hoy me dijo que no quería, que iba a descansar, así que estoy yo aquí solita. Pero vas a ver que por ti también todo el mundo se está pendiente. Eso va a ser Ay, muy emocionante. muchas gracias. Además, Bueno, el pues todo el mundo final, es está que muy ya no feliz. queda nada. ¿Qué dijiste? Que ya no queda nada, ya solo quedan tres capítulos. Tres ¿Qué vamos a hacer? capítulos. Tres capítulos, muy triste. Se acabó. Va a Ya no tocar hay nada empezar que con hacer. otro. Así. Sí. Eso sí, impresionante. Una Oye, lectura pues de riesgo. todo el mundo está muy feliz de que estés tú acá, todo el equipo de esto, de las lecturas, que siempre parece que fuera pues una cosa muy informal, porque eso, no hay himno nacional, no hay palabras de nadie al principio, pero hay un montón de gente que está pendiente y eso es una maravilla, y todo el mundo esperaba este día para oírte leer. Y de verdad es una oportunidad la lectura todas las noches para declarar la admiración y el cariño a quienes leen, y para mí es una felicidad poderte decir eso, que todo lo que te admiro y todo el cariño que te tenemos en esta casa, además todos. Ay, yo también les tengo ahí cariño, admiración, ganas de visitarlos, de llevar a Emilio, Ricardo, a ti, todo mi Sí, corazón, lo pendientes. sabes, y mi agradecimiento. Estamos pendientes de esa visita. Apenas veamos el chance, lo vamos a hacer. Viste, ahí están preguntando por Emilio. O sea, yo ya vine acá, vine sin Emilio y Sí, ya la lectura no pegó. sí, ha ido bajando la gente. Dice, ah, no, bueno, chao. Pero bueno, ya lo haremos en otro momento. Y voy a ver si lo puedo hacer igual de bien De a esta bien, vez. sí. Hacemos una Ujú. lectura de libro infantil, podemos hacer eso, inventar. Así es, así es. Pues Hay que bueno, te voy a especificar dejar también. leer Listo. la página 580, y me voy a hacer aquí al lado por si cualquier cosa. Últimamente lo único que pasa es que se congelan las pantallas y uno tiene que venir a ver qué pasó, pero Ok, listo. Aquí vamos sí, entonces. sí.
Sí, Carolina pregunta que si se está viendo bien, pero sí se está viendo muy bien. Sí, Yo te veo bien y yo me veo ahí en tú te ves rojitos. bien, sí. Estamos listos. Bien, ahí Bueno, te vamos. dejo entonces y allá vengo. Un abrazo, Ricardo. Lo mismo. Acá hago mi tarea. Exacto, muy bien. Bueno, aquí vamos entonces. Página 580. 2 semanas después, todo el mundo odiaba al profesor Pizarro otra vez. Y ya no hubo poder humano que le devolviera el respeto de las muchedumbres virtuales. El viernes 16 de diciembre se burló en sus redes de la fotografía en la que el Papa trata de que el presidente Uribe y el presidente Santos hagan las paces. Pero por Dios, escribió Pizarro en su muro de Facebook, si lo mejor que ha pasado en estos 6 años es que el establecimiento se haya partido en dos. El lunes 19, respondió a la gritería contra él de manera escueta. Antes, cuando el mundo no se iba a acabar, nos pasábamos los días de la novena de aguinaldos jugando un juego que me sigue gustando, hablar y no contestar. El viernes 23, se burló del video en el que el vicepresidente Vargas Lleras le pega un coscorrón a su guardaespaldas para atravesárselo en el camino. He aquí 200 años de historia. El martes 27, cuando se dio la noticia de que había muerto la actriz Carrie Fisher, publicó la canción que Paul Simon le compuso a ella cuando eran esposos. Their hearts and their bones. And they won't come. El miércoles 28, cuando murió la actriz Debbie Reynolds, la madre de Fisher, pues según dijo tenía que estar con su hija, Pizarro puso en su muro el Good morning, de Cantando bajo la lluvia. El viernes 30 subió una foto de Gil, su perro callejero, que había muerto el martes 20, pero no. No hubo un solo día en el que dejaran de insultar. Aquella lapidación fue mucho menos grave para él que la primera, sin lugar a dudas, porque sabía ya quiénes eran sus enemigos y tenía la mente puesta en viajar a Estados Unidos para traerse de vuelta a su esposa. Pudo dormir en las noches. Pudo vivir con el odio de los amigos y los conocidos y los desconocidos. Pero la histeria de esta edad del eco no dejó de ser una experiencia ridícula e incomprensible para él. Fueron sus hijas quienes le explicaron lo que le estaba sucediendo. En efecto, unas semanas antes no habría tenido nada de malo haber publicado el Aquí no tenemos nombres del último tango en París, pero referirse a aquella película en ese borrascoso diciembre de 2016 era el peor error de la vida. Decenas de estrellas de Hollywood se declaraban asqueadas porque acababa de ser publicado en Internet un video en el que el director Bernardo Bertolucci reconocía que se sentía culpable por no haberle avisado a María Schneider que Marlon Brando usaría una barra de mantequilla en la escena de la violación. Schneider había dicho en el 2011 que se había sentido violada de verdad, porque antes del grito de ¡acción! Nadie le había advertido cómo iba a pasar. Bertolucci había aceptado en el 2013 que se le había ocurrido la idea en busca de una reacción imborrable. Y en el 2016, miles de personas se declaraban indignadas por el innegable maltrato a aquella mujer. Pizarro no tenía la menor idea de que todo esto estaba pasando en las putas redes, pero aunque sus dos hijas le explicaron por qué el error era un error, se negó a emitir un comunicado contra Bertolucci. Pero ¿quién dijo que hay que hablar de todo? ¿Quién soy yo para andar por ahí emitiendo comunicados? Podría haber pedido disculpas. Podría haber dicho la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Que no había escuchado jamás aquella sórdida historia de la filmación del último tango en París. Se negó a hacerlo, sin embargo, porque quienes estaban atacándolo no estaban atacándolo por eso, sino gracias a eso. Su colega, Gabriela Terán, que había querido sacarlo de la universidad desde el principio del año, pero que había tenido que resignarse a verlo convertirse en un visible intelectual por la paz, aprovechando su nuevo desliz para volver a escribir en contra de él, como invitando a apedrearlo una vez más. Y todos, un amasijo de enemigos taimados de toda la vida y enemigos de sus defensas enconadas de la paz, habían acudido al paredón sin más, sin saber, por ejemplo, si era cierto lo que ella estaba diciendo.
Terán reaccionó al error de Pizarro en la mañana del viernes 16 de diciembre. Una vez más, el profesor Horacio Pizarro, que lleva un semestre lavando su imagen como un acérrimo defensor del proceso de paz, se pone del lado de los victimarios, de los abusadores de mujeres, de los inquisidores empeñados en seguir quemándonos como brujas unos segundos antes de que digamos lo que tenemos que decir. Esta vez no le ha bastado defender la indefendible misoginia del último tango en París, como ufanándose de haber pasado una vida en la impunidad, sino que lo ha hecho en medio de la peor Navidad que hayamos vivido las bogotanas en mucho tiempo. Ha encontrado espacio para ser un macho, pero no para acompañar a su alumna favorita en el funeral de su novia asesinada a tiros en la calle. También a ella la ha dejado sola el hijo de puta. Bien dijo Schroeder que un hombre es sus iniciales. HP. Y era increíble, lector, lectora, que los más liberales entre los liberales estuvieran atacándolo con las mismas palabras que los más derechistas entre los derechistas. Pero así fue, así es. Pizarro habría podido pedir ayuda, probar con un par de brochazos, por ejemplo, que desde la pavorosa noche del crimen no había parado de hablar ni un solo día con su alumna favorita. Se negó a hacerlo. Se opuso rotundamente a la idea de declarar públicamente que estaba en contra de la violencia. Le sonó a declarar que no estaba de acuerdo con el asesinato, ni estaba de acuerdo con las dictaduras. Le sonó sobre todo a creerse una figura pública, a pedirle cordura a los norteamericanos ahora que habían cometido la estupidez de elegir a Donald Trump, a reclamarles compromiso político a quienes lamentan el mundo cada vez que estalla alguna bomba, como si sus seguidores estuvieran a la espera de sus comunicados, como si fuera un hombre con una misión. Siguió publicando lo que quiso publicar, lo del Papa, lo de Fisher, lo de Reynolds. Se dejó lapidar como un nazareno virtual porque a fin de cuentas sus apedreadores no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Tres cosas de verdad importantes, tres cosas verdaderas mejor, fueron fundamentales para que el profesor Pizarro soportara la nueva aniquilación. Primero, la noche anterior a que el muro de Facebook se volviera un paredón, tomó la decisión irrevocable de viajar a Estados Unidos a traerse de vuelta a su esposa. Segundo, en busca de alguien que asumiera su defensa, que era cuestión de un par de testimonios, descubrió que la devastada Flora Valencia había cerrado sus cuentas en todas las redes sociales porque no soportaba el ruido, porque la lloradera y la gritadera y la celebradera de las redes le daban más ganas de morirse, porque no quería que nadie se atreviera a darle el pésame con emoticones. Tercero, el martes 20 de diciembre, solo una semana después del asesinato, tuvo que acompañar a su perro callejero a morirse. Supo que iba a suceder desde que abrió los ojos. Gil no estaba en la cama, ni en los pies de la cama, ni en la habitación, sino debajo de la mesa del comedor esperando la muerte. Pizarro se fue de inmediato a la veterinaria en la que le habían vaticinado ese final y siguió todos los procedimientos del doctor junto a la camilla. Y reconoció el dolor fantasma que había estado evitando, que era el dolor insobornable de cuando se pierde a los padres, pero que había vuelto en los últimos 7 días como si lo único que hubiera hecho al respecto fuera ignorar. Y rezó un Padre Nuestro borroso por si acaso había un Dios, y consintió a Gil, al dulce y digno Gil, pasándole la mano de gigante por el lomo. Y cuando el médico dijo que no podía hacerse nada más, no soltó a su perro hasta que no se le murió en los brazos. Y en vez de tener ganas de llorar y de tragarse las lágrimas y cerrar los ojos encharcados, lloró. Y siguió llorando como si nadie estuviera mirándolo. Y esto era justo lo que yo no quería que pasara. Yo sabía, yo tenía claro que esto iba a pasar. Desde ese momento se puso a hacer solo, sin ayudas ni compañías, lo que le dijeron que hiciera. Llamó a la funeraria a pedirles que se llevaran el cuerpo, fue en el carro de los representantes de la compañía hasta la sala de velación, siguió por unas escaleras a una funcionaria bondadosa y maquillada como pintada al óleo que le hablaba a los gritos, lo siento mucho, para hacerlo sentir de 80 años. Se sentó al pie del cofre en un sillón cómodo, del que casi no logra pararse, en la habitación especial que le asignaron. Dijo al suelo entapetado una pequeña despedida llena de cabos sueltos. Le gustaba estarse a mi lado todo el tiempo. Le gustaba acostarse debajo de la mesa del comedor. Le gustaba comer lo que yo estuviera comiendo. Hasta que apareció su guardaespaldas, todavía agripado, a decirle, ha debido llamarme.
Yo le confieso que tuve ganas de regalárselo a mi niña, pero desde que se puso enfermo el pobre le agradecí al profesor que se quedara con él, dijo el escolta triste, Ballesteros, dándose la bendición. Se quedaron los dos un buen rato junto al pequeño féretro envuelto por una cinta en la que podía leerse Gil. El profesor Pizarro siguió pensando allí por qué la extrañeza de la cena llevaba dentro la moraleja a la que había llegado, que si no estaba con su esposa, estaba solo en el limbo y era apenas un fantasma, que si seguía durmiendo tan lejos de ellas también podía estar muerto y ser un vago recuerdo de sus conocidos, que no tenía por qué seguir haciendo una familia con su alumna, su taxista y su perro callejero y su escolta porque ya tenía una familia. Tuvo entonces urgencia de llegar a casa como si su esposa, sus hijas y su nieta estuvieran esperándolo. Tuvo la sensación de que tenía que volver antes de que anocheciera. Siguió los pasos, escuchó las palabras de consuelo de una asesora de la funeraria, repitió las oraciones que ella pronunció resignada a los hechos, despidió al animal en la boca del horno crematorio. Siendo objetivos, limitándonos al retrato fotográfico de su figura, Gil hizo siempre lo que tuvo que hacer. Gil fue invariable. Durmió justo al lado. Despertó al otro día en el mismo lugar. Comió lo que quisieron darle porque lo que le daban le gustaba. Recorrió la casa de una ventana hasta la otra como un vigilante que nunca quiso nada más, como Milú, el perro de Tintín. Ladró a las sombras que no tenían por qué estar ahí. Esperó a que fuera la hora a los pies de su amigo el profesor. Fue a todas partes con él. Subía sus piernas cuando empezaba a llover mientras Pizarro tecleaba en el computador un post sobre la firma del acuerdo de paz o un email a la facultad sobre el semestre entrante o un artículo sobre la idea absurda de la mente global. Siendo justos, limitándonos a un recuento, Gil consiguió hacer lo que había que hacer y estar en donde tenía que estar en los últimos momentos de su vida. Para el profesor Pizarro fue inadmisible no verlo cuando volvió al apartamento. Apagó las luces que había dejado encendidas. Recogió los platos con los bordes de la pizza que habían compartido la noche anterior. Puso en su lugar la silla del comedor que habían tumbado cuando se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Recogió un manojo de pelos que iba y venía como una bola de heno en el desierto de la sala. Como se había puesto de rodillas para recogerlo, a riesgo de no poderse volver a parar, notó que la pieza del rompecabezas de El Beso había estado siempre pegada a una pata de la mesa. Otro hombre habría visto esa ficha como un símbolo, como una señal de que el drama estaba terminando. Pizarro simplemente la puso sobre la mesa y siguió. Luego volvió por ella. Entró a la oficina a apagar el computador. Se había pasado la última noche de los dos juntos tratando de lograr en vano, con Gil rendido sobre sus piernas, un párrafo que un día habrá de corregir, que fue lo primero que vio cuando se sentó de nuevo frente al computador de su oficina. El efecto de arriba hacia abajo sería entonces el siguiente. La mente global piensa en tanto que una sola mente, es decir, como una unidad cognitiva. Y ese pensamiento afecta, y así tiene que ser, lo que sucede en las mentes de bajo nivel que la componen. El pensamiento de las mentes de bajo nivel está entonces subordinado al de la mente de alto nivel. La situación es similar a la de un director de orquesta que va conduciendo una pieza. Las mentes de bajo nivel pueden creer que son autónomas, que tienen libre albedrío, que dirigen su propio pensamiento, cuando en realidad esto es una ilusión. No saben que en verdad todo lo que piensan está en función de lo que piensa la mente de alto nivel. Algo así como un músico que cree estar improvisando, cuando en realidad está siguiendo una partitura en la que no puede escapar. Se fueron a dormir porque Pizarro, desesperado por la inutilidad de lo que estaba escribiendo, empezó a sentir que le picaban las orejas y los omóplatos. Se quedaron dormidos sin más. Gil se bajó de la cama cuando iba a morir, para que su amigo no amaneciera al lado de un cadáver. Se echó debajo de la mesa para irse resguardado y amaneció en otra parte. Y ahora él estaba solo en ese computador, revisando los insultos que le estaban llegando por minuto. Leyó: misógino, vendido, cabrón, homofóbico, marica, reaccionario, hipócrita, farsante, fiasco, retrógrado, anárquico, enmermelado, mamerto, gigantón,
monstruo, burgués, izquierdoso, facho, déspota, plagiador, conspirador, patriarcal, machista, viejo, verde, setentero, gaga, matón, traidor, infiel, desleal, megalómano, rastrero, ególatra, mentiroso, tramposo, mendaz, mitómano, clasista, canalla, maldito, elitista, sociópata, malparido, resentido, torcido, falso, bipolar, caradura, perdonavidas, huevón, infame, arrogante, soberbio, idiota, y le dio ataque de risa porque aquella cascada de palabrotas le recordó los insultos del capitán Haddock en las aventuras de Tintín. Y le recordó las carcajadas de sus dos hijas, cuando su voz de tira cómica les leía esas groserías. ¡Filibustero! ¡Otentonte! ¡Ectoplasma! Y lo puso a pensar en cómo eran de diferentes durante el día, pero en cómo eran de parecidas a la hora de dormir. Y dijo, bueno, ya. Y cerró los programas y apagó el computador, como mandándolos a todos a la mierda. Terrible todo. Les dijo, Sí, sí. Oye, pero estuvo genial. oye, Todos uno se le estábamos enreda seguros a de que veces ahí esto... la lengua. ¿Cómo? Que uno se le enreda a veces la lengua entre leer y mirar, leer y no mirar. Y a uno se le pueden perder las líneas. A mí me pasaría eso, o me pasa Sí, eso. es Pero te verdad. salió tan bien, realmente fue espectacular. Muchas gracias. Gracias a quienes Sí, ahí estaban. Gracias, gracias, gracias. mira, todo el mundo Quiero está que bravísimo, hay escucharan aplausitos. algo. Sí, y había muchas cosas, había canciones, había insultos. Menos mal no estaba Emilio. Yo acá diciendo un montón de Sí, palabrotas, esas palabrotas que dice la gente en redes sociales escondiéndose detrás de un perfil. sí, sí, es muy común, ¿no? Uf, la verdad, yo ahí leyendo este capítulo de verdad, profesor Pizarro, tantas cosas que suceden ahora en el mundo a través de una pantalla, tantos miedos escondidos a través de una pantalla y tanta cosa que sale por ahí que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Sí, yo he estado muy pendiente de cuando tú haces comentarios sobre las redes, incluso en Twitter, que en algún momento pusiste que si uno podía conversar tranquilamente y cómo el resultado es que no, siempre. No, me dijeron que me fuera a otra red, que esa no era la red para eso, me dijeron que era una red como, que era como una cloaca y que yo tenía que acostumbrarme a eso y yo decía, pero ¿por qué? Esto Qué es muy cosa tan raro, yo la extraña. verdad es que me he salido varias veces de Twitter y entro y salgo porque me cuesta mucho trabajo aceptar la crueldad humana, porque creo que también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y Sí, que Twitter lo ha permitido, pero uy, es muy incendiario a veces, entonces a mí yo intento ahí como, pero me dieron duro, en estos tiempos de pandemia me han dado duro por eso, por entrar ahí George Harrison con sí, Twitter. pacifista por pacifista. No, yo lo que he hecho con Twitter es, yo al principio comentaba, opinaba todo, pero hubo un momento que me di cuenta que eso no tenía manera. Me ha parecido que, por ejemplo, Instagram es más pacífico, la gente es más tranquila, puede uno hacer estas reuniones. Yo creo que en Twitter uno propone una lectura y lo cuelgan. Sí. Lo único que rescato de Twitter es que, digamos que cuando se canaliza todo, digamos, el numeral como representación de la colectividad, Sí, me parece que es muy poderoso. Eh, y cierto. como que si eso se canaliza en causas necesarias en este mundo, pues que viva Twitter, ¿sabes? Desde ese lugar. Siento que en eso es muy útil, pero también, sí, como que cuando eso se canaliza hacia otro lado es muy difícil, pero ahí vamos aprendiendo de lo que somos los seres humanos a través de las redes sociales. Yo creo que esto es un espejo, básicamente. Sí, Cada red son como diferentes espejos ahí puestos como en los que nos representamos. sí, de acuerdo. Entonces, Y lo que pero dices pues también bueno, pobre profesor Pizarro, es que además es un viejo en las redes, que debe ser peor, peor todavía. es un viejo verde, machista, patriarcal.
el que no entiende nada de eso porque él ya pasó por todo eso. Es como de qué están hablando. Claro, pues es que también eso es todo un análisis, lo que acabas de decir, porque digamos, de las cosas de las que ahora la humanidad y quienes la habitamos somos conscientes o cierto tipo de generaciones, pues hay otros momentos en donde eso era impensable, ¿no? Como señalar ese tipo de comportamientos. Sí, Entonces, mm, estar al servicio de humanamente desaprender, creo que es un asunto de coraje humano en estos tiempos. Y no todo el mundo pues lo logra, sobre todo dependiendo de la generación a la que pertenezca, porque a todos nos toca en mayor o menor proporción. Entonces, claro, el profesor Pizarro ya ni se puede parar. Es no, no se como, puede no parar. entiendo qué es lo que está pasando. No entiende nada y claro, a todos les toca perder en ese sentido cosas que les sobran realmente. Eso que dices de reaprender me parece que es el problema de estas épocas. Claro, y es que sí, es ahí, por ejemplo, lo que pasa con las referencias de las películas, ¿sabes? Yo pienso mucho en eso con la música. Tantos músicos que, por ejemplo, en los 60, en los 70, en los 80, pues tenían letras desde todos los géneros musicales abiertamente misóginas. Era como súper normal, ¿sabes? Que ese tipo de narrativas, o sea, uno encuentra hasta canciones de los Beatles mismos que dice, pero ¿cómo John Lennon estaba diciendo eso? Y luego se entera de las cosas que hacía John Lennon y uno dice, pero ¿por qué? No, John Pero claro, Lennon era uno tiene terrible. que también ubicar en el contexto que estaban viviendo y yo creo que sobre todo esto Sí, sirve es como para quienes se están formando desde sí, lo que hacen, para leer el mundo de otras formas. de acuerdo. Me parece también que ese es un tema de fondo ahí, que es el no despojar de contexto a las personas. Eso sí es clave. Este es un viejo. Hay gente que no tendría perdón de ser así, digamos, Claro. pero este tipo tiene, de hecho es fan de los Beatles para arrancar. Le Ujú. fascinan, le hacen falta. Le hace A falta mí John también Lennon. a mí me hace falta Harrison a veces, digo, pero ¿dónde está? Harrison era espectacular, sí. Ese es mi video favorito, ese es mi favorito. El mío también, debo decir. Bien. Sí. Sí, es que era muy chévere. Era el que mamaba gallo más chévere y tenía que ver con los Monty Python de paso. Y iba más liviano por la vida. Creo que además le sorteaba ahí a sus compañeros de banda. No, y hacía unas cosas también ejemplares. La historia con Eric Clapton, para mí, o sea, ¿sabes? Como que tiene unas historias Increíble. ahí. Pero ¿cómo? Sí, Harrison él dejó así tranquilamente, sí, impresionante. es un extraterrestre. A mí me parece maravilloso y pues él en la guitarra es una maravilla. Y debo decir que Pero las dos canciones de los Beatles que le gustan a Inés son las de Harrison, que son Something Here y Here Comes the Comes Sun. the Sun. Claro. Hay unas, pues, a mí me encanta When My Guitar Gently Weeps, que es como que, uf, Es buenísima, sí, impresionante. pero sí, él como que tuvo ahí, es un genio, y creo que además es un genio porque fue el que menos aparentó y tuvo una contribución ahí fundamental, armónica en la historia de los Beatles. Pero sí creo que la música hay que analizarla en el contexto, y creo que también muchas de las acciones de quienes están en redes sociales, como entender generacionalmente o culturalmente dónde están. Ahora leyéndose pues, este capítulo y también pensando en lo que le sucedía a Pizarro, pienso en lo que le está sucediendo a diferentes personas que hacen Sí, parte de nuestro universo y de denuncias que hay alrededor, injustificables, por supuesto. Pero entonces uno empieza a entender de dónde vienen, en qué contexto sí, estaban, cultural, generacional, formas. Y pues más allá de lapidar a alguien, yo sí creo que hay que aprender también, y eso no pasa en las redes sociales, a ofrecer disculpas y a reparar. Como que la gente lanza la vaina y se esconde. Y asimismo, lanza una acción y me la señalan y se esconden. También está bueno salir a decir como, oigan, fallé en este tweet, o fallé en esto que hice, o ofrezco disculpas. Como que también hay que sí, mostrarse ahí como más humanos, no sé. sí, de acuerdo. Eso no está pasando, pasa solo lo contrario. Mm. No, se quedan callados. Siento que el silencio además es como que si a alguien lo lapidan, se queda como callado y entonces sale como con toda una estructura de la justicia patriarcal, como mis Claro, abogados
para defenderme en redes Sí, sociales. Y es acude a como, justamente a lo viejo. Esa es sí, la salida. y me parece que también está bueno aprender a ofrecer disculpas públicas. Dejamos Sí, como las disculpas para dentro de la casa, ¿sabes? Como en las cosas más personales, cuando nos sentimos tan vulnerables que fallar también está bueno. No sé. sí, falta como un modelo o que alguien lo haga por primera vez, un lapidado de estos que salga a decir, bueno, punto por punto, me están diciendo ella y ella o el que sea está diciendo esto de mí. Ujú. Disculpas porque esa época tal cosa, disculpas porque tal cosa, uno por uno, sería un ejercicio Sería divino. interesante. Y también claramente sucede que hay alguien escribía como el silencio cómplice, ¿sabes? De quien dice yo no opino porque yo a esta persona le tengo mucho afecto. Y también está bueno decir como yo le tengo mucho afecto a esta persona, pero me estoy cuestionando que a una persona que conocía pues está sucediendo estas cosas, ¿sabes? Como también poner, si ponemos todas las conversaciones ahí, pues hablemos de todo un poco, pero como que más allá de lapidar, creo que hay que reflexionar en redes sociales, conversar, ¿sí? Como construir y eso como que a veces no pasa. Creo que el silencio en este momento no es una opción. Y además es muy paradójico que estemos todo el tiempo hablando, comunicándonos, pero cuando pasa algo así nos callamos. Vamos como a las formas anteriores. Entonces Sí, también pensaba en el profesor Pizarro decir, pero yo ¿por qué tengo que emitir un comunicado público? ¿Acaso soy una figura pública? Entonces yo digo, solo las figuras públicas tenemos que emitir comunicados. O sí, sea, la gente, todo el mundo, si tiene 5 seguidores, ya es una persona que tiene, no sé, incidencia en las otras. Hay una responsabilidad social cuando nos pensamos dentro de un grupo, sea la esto, red social que sea. esto igual es una trampa mental del personaje que lleva los últimos 150, 200 páginas siendo una figura pública conscientemente y apoyando la paz y lanzando frases sobre la paz. Es justo en este momento en el que no No. sabe qué hacer. Pero sabes que yo ahora, y eso es una cosa, bueno, es un tema largo y, y va para muchas cosas, pero yo siento que en este momento de la historia es muy difícil dividir esto entre figuras públicas y no públicas cuando todos nos mostramos y todas nos mostramos públicamente en redes sociales. O sea, en este instante, yo no sé, Ricardo, yo llevo 20 años haciendo lo que hago y digo, en mi época cuando no había redes sociales, yo digo en mi época chiquita cuando empecé, digamos que reconocerse como un personaje público implicaba figurar en cierto tipo de espacios en donde se era reconocido. Pero en este instante, con redes sociales, todo el mundo, si está ahí, es una figura pública. Y desde ahí tiene que asumirse, emite juicios, ¿sabes? Como que se apropia de movimientos, del que sea. Entonces, como que seguir votándole la cosa solo a las figuras públicas quienes mueven, a veces mueven más las personas que uno no tiene ni idea quiénes son. Eso yo lo veo en Twitter, que uno dice, ¿quién es esta persona? Y la retuitean un montón. Entonces siento que esta es una época de responsabilidad social, pensando también lo de la pandemia, como de lo que yo hago tiene una consecuencia en el resto. No solo quienes se exponen públicamente. Sí, uno siente como para ir cerrando, para que venga Carolina, pero no quiero que se me pase esto, uno siente que sigue habiendo un problema que es que las redes de cierto modo dan un poder a cada quien y lo cual significa Mm. que puede haber un abuso de ese poder con mucha facilidad, que es digamos lo que se siente de tanto en tanto en Twitter, que es una herramienta para la solidaridad magnífica, pero al mismo tiempo puede servir para el abuso de ese poder. Y sí tiene que ver eso con lo de antes, el abuso del poder, las ganas de imperar, de prevalecer, en contraposición con convertir las redes en una herramienta para la transformación, que sería la otra clase de pensamiento, un pensamiento transformador que a mí me suena como al drama, a lo que pasa en los dramas, que hay transformación de sus personajes, en contraposición con un pensamiento como épico de imperar y de gobernar, mandar, vencer,
que es una cosa Ujú. que se siente en Twitter, la necesidad no de reflexionar como tú dices, sino de Sí, ganar, de ganar. sí, es una relación de poder bien fuerte. Y a mí sobre todo lo que más, lo que todavía no he logrado descifrar es como quienes no se muestran, ¿sabes? El hecho de no mostrarse, de no saber quién es la persona que está emitiendo ese juicio, ¿sí? Como hay perfiles que uno encuentra así re haters todo el tiempo, que uno dice, pero ¿quién es esa persona detrás? Como de no mostrarse totalmente y solamente como lanzar eso que dices, como de no construir, sino acabar con todo. Yo creo que ese es el verdadero virus, en realidad, en este Sí, instante. Ese es como el que más. A veces no, el problema no es, no sé si salgo de la casa a que me den virus, sino no sé si me meto en redes sociales porque de pronto algo pasa. sí. Toca con tapabocas entrar, sí. Sí, literal, como tapadedos. Ay, como, ten cuidado. Pero ahí está. Muchas gracias por la invitación. A ti por todo, por esa lectura magnífica, por estas reflexiones, por todo lo que haces, por tu trabajo, por lo que eres. Aquí te adoramos, te admiramos y esperamos verte pronto. Así es, que así sea. Nos vemos pronto y aquí me voy a quedar juiciosita para escuchar a Carolina, Y porque hay un que no montón de solo fans esperándola. sí, no, no, no solo es grandiosa hablando, sino es grandiosa bailando y es grandiosa en todo lo que Todo, hace. Entonces, todo. yo aquí me quedo. Eso, perfecto. Dale, un besito. Chao, chao. Gracias por todo.